edición de Escribiendo con Ananda. Hoy tenemos una entrevistada muy especial, Jorgelina Taveira, que es editora médica de IGEA Ediciones. Ella es médica pediatra, pero se dedica actualmente a su editorial. Aquí está. Hola, Jorgelina. Perfecto. Se está con... Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Bienvenida. Ananda. Gracias por la invitación. De nada, es un honor tenerte aquí. No, Bueno, les gracias. estaba contando de que tenías una editorial IGEA. Para los que no saben, este nombre, ¿qué origen tiene? Igea era la diosa de la salud. De ahí vienen palabras como higiene y todos los derivados. Era la diosa de Asclepio o Esculapio, el dios de la medicina. Era una especie de farmacéutica Igea, porque era la que preparaba todos los remedios a base de hierbas, se dice. Así que era la que cuidaba de la salud de los demás. De ahí viene el nombre. Qué elección tan oportuna, Jorgelina. Y si le vamos a poner nombre, le ponemos nombre de diosa, obviamente. Obviamente. Y tu logo, suena conocido, suena Sí. familiar. Sería. El logo es una síntesis gráfica perfecta, creo yo, y muy bella, de la copa de Igea. La copa de Igea, que es el símbolo de la diosa, es una copa o cáliz, en ese momento relacionado con el mundo femenino, que está rodeada por una serpiente también relacionada con el mundo femenino. En la copa, Igea preparaba las pociones y los remedios. Y la serpiente, en el mundo de la medicina, tiene sinónimo de salud, porque al desprenderse de todas las células que no le sirven y quedar con ese tejido nuevo, se regenera y está lista para emprender, digamos, una nueva etapa. Ese es el origen y el significado de la serpiente en medicina. Así que sería, lo que parece una canastita en el logo, sería la copa de Igea. Y lo que asoma, que parece la manija de la canastita, es la serpiente. El logo me parece a mí, es muy bello, lo hizo un diseñador gráfico, Gabriel Macarol, que es docente de la carrera de edición de la UBA, y me parece que logró una síntesis perfecta, sí, todos los que pasamos por la carrera lo conocemos, así que me encantó cómo logró plasmar todo eso. Sí, y me hace acordar el caduceo de la medicina, ¿no? Con las serpientes entrelazadas. Exactamente. Siempre está presente en todo lo que tiene que ver con la salud y de hecho la vara con las dos serpientes enlazadas es el símbolo de la farmacia, gracias a Igea también. Así que está todo relacionado con ella. Qué importante, ¿no? Y sí. Contame, ¿cómo fue que viniendo desde la rama de la medicina entraste en el área editorial? Es una larga historia, lo vamos a hacer breve. Mi mamá era profesora de inglés y cada tanto le encargaban algunas traducciones. Una vez, cuando yo todavía era estudiante de la carrera de medicina, le pidieron que por favor, tradujera un paper, un artículo científico. Y me dice, hija, por favor ayúdame, porque claro, con la terminología no sabía para qué lado agarrar. Así que ese lo hicimos entre las dos. Ese cliente de mi mamá se ve que quedó conforme y le empezó a mandar cada vez más trabajo. Entonces ya directamente los hacía yo. Empecé a trabajar ya recibida y después de hacer la residencia de pediatría como traductora freelance. Uno de esos clientes era la Editorial Médica Panamericana, yo traducía de manera externa y en el 2004 me convocan para trabajar directamente en la editorial.
en el área de traducciones siempre. Entro a trabajar, todavía combinando la tarea existencial con la tarea editorial, y como pasa siempre, entré en el área de traducciones, pero una vez adentro de la editorial conocí lo que es el trabajo del editor, lo que es el oficio de la edición. Yo insisto en que es un oficio. Y me enamoré de esa tarea, ver cómo llega un Word original y crudito y termina hecho un libro, es realmente maravilloso. Ahí mismo me enteré que había una carrera en la Universidad de Buenos Aires, que es la carrera de edición. Empecé a estudiar y más o menos habían pasado 10 años, yo estuve 10 años en Panamericana, 10 años riquísimos, de puro aprendizaje, la curva siempre ascendente, era aprender y aprender y aprender. Y en un momento dije, bueno, con mucha soberbia y con mucho arrojo, pensé que sabía lo suficiente como para lanzarme con un proyecto editorial, y así nació IGEA. Y digo con la soberbia suficiente porque después uno se da cuenta que no sabe nada, ¿no? Que piensa que tiene todo claro, y en el momento de poner en práctica todo eso se da cuenta de que es la curva de aprendizaje sigue hacia arriba, sin duda. Se nota tu gusto por la edición. ¿Te acordás del primer libro que publicaste? Viste que en español nosotros tenemos dos palabras diferentes para decir quién edita, para nombrar a quien edita y para nombrar a quien publica, ¿no? O sea, mejor dicho, nosotros tenemos la misma palabra que es editor. En inglés está el editor y el publisher. Entonces, como editora, el primer libro que me asignaron en Panamericana, empezabas primero, te daban un capítulo, y a medida que iba pasando el tiempo y una iba adquiriendo herramientas, llegaba un momento que te ponían a cargo del libro entero. El primer libro que tuve a mi cargo como editora fue el RODAC de hematología, sobre la especialidad de hematología. En uno de los capítulos hablaba de lo que es gestionar y administrar un laboratorio. Entonces decía a qué altura tenía que estar la silla de quien trabajaba, cómo tenía que ser la heladera, cómo tenía que ser la mesada, no todas las especificaciones de cómo se monta un laboratorio. Y como también una de las tareas era ver la traducción y todo eso, en una de las partes, digamos, de ese capítulo, yo había leído y había dejado y había dado el visto bueno para una expresión que decía que en el laboratorio tenía que haber un cartel que prohibiera expresamente que el personal apoyara sus cosas personales arriba de la mesada. Panamericana tiene una presencia importantísima en todo el mundo de habla hispana. Claro, la palabra mesada solamente tiene el significado que nosotros le damos en Argentina y en Uruguay, en el Río de la Plata. En realidad se dice encimera, que es donde se apoyan las cosas encima. Yo no me acuerdo todavía de qué país llamaron, si de México o de España o de dónde, que quién había cometido esa atrocidad de dejar la palabra mesada, como para olvidarme de ese libro. Ese fue el primero que edité. Y el primero de IGEA, el primero que publiqué, es uno de neumonías atípicas en pediatría. El autor es Fernando Ferrero, es pediatra del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna, y fue quien me tomó el final de pediatría cuando yo era alumna. Así que fue un libro súper especial para mí. Súper. Lo atesoro muchísimo, sí. Me imagino. Y sí. ¿Surgió el deseo en algún momento de hacer un libro de tu propia autoría? Y el proyecto siempre está. Sí, me encantaría. No de medicina de ciencia pura, ¿no? Y dura, sino de alguna otra manera de abordar el mundo de la medicina, y siempre está por ahí, dando vueltas. Supongo que en algún momento lo concretaré. Espero. Me imagino. Y hablando un poco de lo que es tu editorial en sí, para los que no saben, ¿qué vendría a ser proofreading? Un servicio que ustedes ofrecen.
El servicio de proofreading, con este inglés que se cuela siempre en nuestro idioma, no es otra cosa que corrección y revisión. Los textos de medicina, cualquiera sea la tipología a la que pertenezcan, artículos científicos para presentar en una revista, una tesis doctoral, un capítulo para un libro, tienen especificaciones que hay que cumplir. Por lo general, estas especificaciones suelen ser requisitos, ¿no? De la revista donde se va a presentar el libro, de la editorial que va a publicar ese libro, de la tesis doctoral. Las tesis doctorales tienen como una estructura propia también. Por lo general, quien escribe el texto, el artículo, la tesis, el capítulo, está con la cabeza tan metida dentro del texto que pierde un poco la oportunidad de fijarse en el formato. Y yo creo que está bien que sea así. Quien escribe tiene que preocuparse por el contenido. Y después viene esta instancia, que sería el servicio que nosotros ofrecemos en la editorial, que es la de preocuparnos por el formato. El formato es desde la estructura de un artículo científico, de la tesis o de un capítulo, hasta lo que es la corrección del texto propiamente dicho. Es decir, errores de tipeo, correcciones ortográficas, gramaticales, velar por que, por ejemplo, estén todos los cuadros, que el cuadro 1 esté antes del 2 y antes del 3, a veces hacen cambios de último momento y quedan todos mezclados, que todo lo que sea el sistema de unidades internacional, las unidades estén bien nombradas, es decir, darle a ese texto el formato que necesita, según sus características. Ese es, básicamente es el servicio de proofreading. Y un texto que pasa por esta instancia, no solamente porque uno lo corrige y lo revisa y le arma la estructura, sino porque muchas veces, como decía, quien escrito está tan con la cabeza dentro del texto, que puede haber repeticiones, puede haber saltos, puede corregir la bibliografía, que es un dolor de cabeza para todo el mundo porque es tedioso, y comas y puntos y números, ¿no? Verificar que estén con las normas que solicitan. Claro, todos sabemos eso. Muchas veces se pierde distancia con el texto. Entonces es necesario que lo lea otra persona por primera vez y seguramente va a poder detectar todas esas cosas. Y así ese texto, el destino que tiene, seguramente tiene muchas más posibilidades o de ser aceptado o de ser bien recibido que un texto que sale crudo, ¿no? de la cabeza de quien lo escribe. Me parece que lo importante es quien escribe se concentra en el contenido y después alguien de afuera que agarra eso por primera vez le dé la estructura y la forma. Sí, sabes que te comento que tenés unos comentarios de Magali, que serías una gran divulgadora, y Laura Magrán, que sería un gran libro. Así que muchos están esperando tu libro, Jorgelina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y contanos un poco, nuevos proyectos de tu editorial. Bueno, la editorial está, a pesar de este tiempo de aislamiento y de distanciamiento, la verdad que con muchísimas cosas en carpeta. En una situación casi inaudita, hay 3 libros editándose, ya se están preparando los originales, se están corrigiendo, se están maquetando, se está diseñando, y que son los próximos 3 títulos de IGEA. Seguramente 2 saldrán a fines de este año y otro el año que viene, y lo que más emoción me da es que a partir de agosto, si todo sale bien, inauguramos lo que es la Biblioteca Digital de IGEA. La Biblioteca Digital está pensada para alojar todos los títulos de ahí. Es un sistema muy novedoso, por lo menos en el mundo editorial. Es un sistema de lectura en línea. Es decir, no es que uno compra el libro y lo descarga, sino que lo ve en línea. Como Netflix de libros de medicina, digamos. Sí. Y aparte, lo que me encanta de esto es que en cada título
Se pueden hacer resúmenes, se puede hacer el resumen, o sea, resaltarlo con colores, extraerlo, exportarlo y eso sí guardarlo, se puede compartir, todos se pueden escuchar, todos son audibles, todos se pueden traducir. Hay un sistema de traducción automática donde si uno quiere traducir el párrafo puede traducirlo. Tiene una navegación muy intuitiva, es muy fácil navegar por el libro. Realmente creo que es una experiencia de lectura distinta. Muchas veces yo misma, tuve casi siempre el concepto de editorial arraigado al libro impreso. Es así, es decir, la satisfacción del libro impreso, yo creo que va a pasar mucho tiempo, tanto para quien lo hace como para quien lo lee, como para quien lo compra, va a pasar mucho tiempo para sustituirlo, pero yo creo que es casi una obligación ofrecer distintas formas de lectura. Y esta me parece que es interesantísima, sobre todo porque en IGEA, bueno, hay una colección que es la serie de medicina interna, que ya tienen 3 tomos y uno de los que se está preparando es el 4º libro de esas series, es para pregrado. Son chicos muy jovencitos que están muy acostumbrados a la virtualidad y a moverse en ese ambiente, y el hecho de que puedan estudiar la materia con el libro online, por supuesto con un costo que muchísimo menor que comprar el libro impreso, dar esa oportunidad a mí me parece maravilloso. Así que estamos ultimando los detalles y tratar de hacerlo lo más accesible posible a todo el mundo. La idea es esa, es que el texto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y de manera accesible y amigable, ¿no? Que sea una experiencia grata, que no sea algo denso, que no sea, que se pueda mover, que pueda jugar con el texto. Me parece que va a ser más que interesante. Estamos como muy entusiasmados con eso. Sí, la verdad que nos da mucha curiosidad. Y te cuento que aquí está Cataldi, que bueno, yo trabajé... Sí, una doctora, dice. Sí. ¿Cómo, perdón? Una maravilla esa forma de lectura, dice. Sí, la verdad que la experiencia con el doctor también fue maravillosa. Es autor de uno de los libros de IGEA sobre bioética y compilador en un trabajo titánico del 2º libro de bioética. Digo titánico porque la verdad es que compilar el trabajo de 15 autores, de los cuales muchos viven fuera del país, es para sacarse el sombrero. Fue una ayuda invalorable. Y quedó muy lindo. La verdad que quedó muy bien, sí. Sí, dice una variante de la cultura letrada. Sí, tal cual. Creo que va a ser más que interesante, sí. Sí, claro, sí. La historia vino de esta forma. Bueno, yo lo conocí a Cataldi y cuando me preguntó dónde editar su libro, bueno, yo fui con Jorgelina directamente. Sí, y te lo voy a agradecer eternamente porque la verdad es que las dos experiencias de los 2 títulos fueron, por lo menos para mí, maravillosas y encontrar también en el doctor un interlocutor tremendamente interesante. Siempre es un placer charlar con él. Así que no voy a dejar de agradecértelo nunca eso. No hay de qué. Y hablando, bueno, este desafío de tu proyecto nuevo, de lo digital, siempre es un desafío. Mira, ¿cuál fue tu más desafío con el libro? Un desafío. Mira, cada libro a mí todavía me genera el mismo vértigo. Yo te mentiría si te dijera que con alguno fue un desafío más grande que con otro. Vértigo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ese frío en la panza de la emoción que te da encararlo. Quizás los 2, por ejemplo, los 2 libros de bioética, que son los libros en los que yo no estoy formada. Nosotros, desgraciadamente, por lo menos en la época que yo cursaba, no había bioética. Así que fue todo un aprendizaje, fue aprender
digamos, mientras leía. Esos 2 libros, que aparte como corresponden al mismo autor, más los 3 libros de las series de medicina interna, están pensadas casi como colección. Y pensar una colección sí es un desafío hermoso, pero hay tantas variables para tener en cuenta desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista si se va a poder sostener. Los 2 de bioética, por ejemplo, tienen distinto tamaño, porque creo que cada libro tiene que tener el tamaño que merece. Todavía me resisto un poco a hacer todos los libros iguales, pero esas son decisiones, digamos, de cada editor o editora. Los 2 libros de bioética, si bien tienen distinto tamaño, no solamente en la cantidad de páginas, sino en el tamaño final, se sabe que pertenece, uno ya los ve y sabe que pertenecen al mismo autor y a la misma materia. Y la colección de medicina interna sí, ya fue pensada desde el vamos como tal, y fue un desafío. La verdad que pensar una colección es maravilloso, y son tantas las cosas a tener en cuenta que fue digamos, de lo más agradable, y me sale la palabra ahora, pero puede ser desafiante, en el mejor sentido de la palabra. Sí. Me imagino. Y Sí. Jorge, ¿te acordás cuándo armaste tu primera colección? Mi primera colección, ¿vos me decís como editora o como lectora? No, dentro de IGEA. ¿Cómo fue armar la primera colección? Y fue esta de las series de medicina interna. Ya sabíamos con el autor, que es el doctor Alejandro Cicolone, que es jefe de nueva unidad docente hospitalaria, con una experiencia vastísima como docente, que el primero iba a ser de cardiología, que es su especialidad, y que los otros iban a ser de las materias que también se dictan en medicina interna. Entonces, siempre, por lo menos en mi caso, pensando en quien lo lee, siempre. Entonces, ¿cómo pensarlo? Y siempre teniendo en cuenta y trabajando con el autor o con la autora. Una como editora sola no puede hacer nada, el trabajo de la edición es en conjunto por definición y por naturaleza, y el trabajo a la par del autor en este caso para mí fue fundamental, porque él me tenía que decir cómo quería encarar la materia. Es un libro de pregrado, y yo le podía transmitir cuáles eran las opciones que teníamos para transformar eso en un libro. Así que fue maravilloso, y ahora ponernos a pensar en el 4º tomo, que también tiene sus particularidades, así que ese trabajo en conjunto es una de las cosas que a mí más me gustan de la edición, del trabajo como editora. Es lo que más me viene a no sé si a suplir, pero a tener cierto paralelo con el pase de guardia en el hospital, ¿no? Porque uno, claro, se cuentan las novedades, mirá, no sé, el nene que está en la cama 3 tiene 7 años, qué sé yo, tiene esto, tiene el otro, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Bueno, con este libro, mirá, es de una materia, necesitamos que sea para estudiantes, tiene que tener esto. Para mí ese intercambio me hace acordar muchísimo al pase de guardia, muchísimo. Así que es un muy buen ejercicio aparte. Mira vos, qué interesante tu asociación. Acá tenemos un comentario que es Osvaldo 4762. Muy bueno el libro digital a corta distancia. Sí. Eso. Sí, gracias Osvaldo, estoy muy de acuerdo. Creo que nos permite acceder a títulos que de otra manera no, es medio raro, ¿no? Porque los libros llegan de todas maneras, pero permite acortar distancias, permite moverse más cómodamente. Yo tengo mis reservas con el término libro digital, pero bueno, esa es una cosa mía, digamos. No está descrito en ningún lado, pero sí, sin duda tiene sus ventajas.
tiene sus enormes ventajas. ¿Sí? Y más en estos tiempos de cuarentena, ¿no? De aislamiento, con librerías cerradas. Totalmente. Esto nos trae el tema un poco de este virus que anda circulando. No lo nombro porque me dijeron que Instagram te puede no permitir subir. Entonces, mira, bueno, no lo hacemos. Gracias. Si pensás escribir algo sobre esto, o sea, algún proyecto sobre eso, te quería consultar. Uno de los libros, no es que me hago la misteriosa, lo que pasa es que, bueno, en el mundo editorial somos así un poco celosos del trabajo que estamos haciendo, pero uno de los libros que está en proyecto tiene un capítulo importantísimo sobre el tema actual, así que sí, seguramente. Sí. Sí. Qué importante. ¿Y se te cruzó por la cabeza alguna vez editar algo diametralmente opuesto a lo que viniste haciendo? Diametralmente opuesto ahí. Bueno, uno de los libros, hoy te voy a llenar de novedades, Ananda, o sea, todas las novedades de IGEA vienen por acá. Bueno, uno de los libros que está ya con contrato firmado, todo, es un libro que no viene de las ciencias de la salud puras, sino que es un doctor en historia, egresado de la UBA, que hizo su doctorado con historia de la medicina. Entonces es una manera, sí, o sea, estoy felicísima con ese proyecto. Tenía muchas ganas de continuar con la parte de humanidades que habíamos comenzado con el doctor Cataldi y ampliar un poco la mirada de la medicina. Es un libro sobre historia de la medicina que abarca una época muy particular, la historia medieval. Súper interesante y sí, así que estoy muy, muy feliz con eso dentro de IGEA. Y fuera de IGEA me doy mis gustitos también a veces y edito un poquito de literatura, pero gustitos. Sí, pero dentro de IGEA seguimos en ciencias de la salud por ahora, sí. ¿Y qué tipo de literatura te gusta leer? Ya que hablamos de esto. Y yo soy medio un animalito de la lectura, me encanta leer. Me gusta muchísimo la ciencia ficción, me remonta a mi adolescencia, lo primero que leí fue ciencia ficción y misterio y terror. Bradbury y Poe fueron los primeros que yo tengo, los primeros que yo tengo memoria de haber leído un libro entero de ellos, ¿no? De pequeña seguramente leía a Elsa Bornemann, a Paul Divert, a todas las autoras, pero de la literatura que hoy es clásica, la ciencia ficción y el terror y el suspenso me encantan. Los policiales me encantan. Y a mí me gustan mucho los cuentos. Si me pedís un género preferido, yo prefiero los cuentos. Por supuesto que leo novelas, pero me parece que quien logra contar una historia en un cuento, merece el mayor de mis respetos. O sea, es una admiración que tengo, me gusta muchísimo. Y ahora me agarré así como un ataque de historia y estoy leyendo la biografía de Belgrano, que es súper interesante también. Súper interesante, sí. Aprovechando el bicentenario, súper interesante. Sí. Stephen King, me dice acá Virginia, sí, totalmente, todos. De Stephen King, todos. No sé si todos, pero casi. Sí. Me imagino. Yo me acuerdo siempre que me gustó mucho el escarabajo de oro de Poe. Maestro total. Genio de genios. Genio, sí. Y después teatro. A veces se me da por leer teatro.
que no es quizás un género, viste, que uno esté tan familiarizado en cuanto a la lectura, más yendo a ver las obras, pero los clásicos sobre todo, ¿no? Los rusos. Sí, sí me encanta leer. La verdad es que no sé si hay algo que yo te diga, no, eso ni lo toco. O sea, no, a lo sumo me puede gustar un poco más, un poco menos, pero continuamente estoy leyendo. Sí, expande nuestros límites. Todo lo que podamos leer, la cabeza. Totalmente. Yo siempre digo que lo que uno lee sirve para las cosas menos pensadas, ¿no? Todo eso creo que queda acá adentro y sirve desde para tomar decisiones hasta para elegir después la tapa de IGEA. Me parece que todo queda y todo alimenta. Sí. Neurociencias, preguntan aquí. No tenemos por ahora nada en proyecto, pero siempre abiertos a todas las disciplinas, seguramente, sí. Sí, no sé si ella pregunta si lees neurociencias. Sí, leo. Perdón. Si leo neurociencias, sí, algo leo, sí. A veces, en realidad, a la hora de ponerme a leer, si tengo que ser absolutamente sincera, me voy más para la literatura, porque funciona, yo trabajo leyendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, llega un momento en que la cabeza necesita como por lo menos evadirse en cuanto al tema. Pero sí leo neurociencias, sí. Sí, porque me interesa sobre todo saber qué es lo que se está haciendo, por dónde se están encarando las cosas, cómo se están pensando, qué conclusiones se están sacando, de qué herramientas se valen, qué disciplinas participan. Aparte me parece interesantísimo. Sí, claro. Es fascinante. Acá hay un comentario que es grandes recomendaciones en tu Instagram y me hace a un post muy lindo que tuviste que era el alfabeto de los médicos. Sí. Me pareció. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Sí. No se entiende nada, ninguna letra y son todas iguales de legibles. Me pareció graciosísimo. Creo que lo posteé para un día del médico ese. ¿Puede ser? Sí, me parece que sí. Sí. Ya sé cómo fue ese post. En ese post yo puse que nuestra tarea es hacer que la letra de los médicos se vuelva legible. Volviendo a esto de revisar los textos médicos. Ahora me acuerdo cómo fue, sí. Yo también. Entonces acá viene una pregunta que siempre le quise hacer a un médico. ¿Por qué tienen la letra así? No, creo que yo tenía, modestia aparte, siempre tuve una letra muy linda, herencia de mi mamá, ¿no? También. Y a mí en la residencia se me descuajeringó todo. Yo creo que el hecho de escribir 14 historias clínicas apuradas a las 7 de la mañana antes del pase de guardia, ¿entendés? Antes de que viniera el jefe de servicio, yo creo que fue eso, fue el apuro de escribir esa cantidad de cosas que había que escribir con sueño, con hambre, con lo que fuera. Y a mí se me descuajeringó ahí la letra, porque yo tenía una letra preciosa hasta ese entonces. Hoy aún es legible, pero no es la que era. Sí, creo que en mi caso fue en la residencia. Porque ni siquiera tomando apuntes en la facu. Vos sabés que en la facultad se tomaba apuntes y escribía, no es que hacía signos o no, yo escribía todo lo que decían. Porque tenía facilidad, digamos, para hacerlo. Pero fue en la residencia donde se me alteró. Me parece que viene de ahí. Sí. Debe ser lo que le pasa a muchos, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Y cuando eras chica, ¿cómo surgió esto de la medicina? Yo siempre supe que quería trabajar con niños, pero no, como que no tenía muy en claro que pasaron por mi consideración la docencia, viste, que era más o menos a donde más apuntaba.
yo hacía natación en el club IPF y una vez nos llevaron a nadar, yo tenía 15, 16 años, al Club Gimnasia de Esgrima de Palermo, que en la entrada tiene grabado no sé, en cemento creo. En mi cabeza lo tengo en mármol, seguramente no es en mármol, pero a mí me impactó tanto la frase mens sana in corpore sano. Y yo dije, yo quiero eso. Y ahí me di cuenta que tenía que ser médica y pediatra. Entonces, así fue como yo decidí ser pediatra. Yo no sabía qué era lo que quería hacer, pero cuando vi mens sana in corpore sano, yo dije, bueno, es eso. Al año siguiente, acá viene una confesión, pero no me molesta, yo soy primera promoción del CBC, saquen cuentas, no me molesta. En ese momento, la Universidad de Buenos Aires, las oficinas estaban en la escuela a la 280. Y yo recuerdo tener 17 y estar con una planilla que te daban, te imaginas que no había computadora, no había internet, no había nada de todo eso, con una Pirome Bic negra, con el capuchón blanco, y decía, me anoto en medicina, me anoto en letras, me anoto en medicina, me anoto en letras. No me podía decidir, Y con mis 17 añitos dije, bueno, digo, hago una carrera ahora y otra a los 40. Los 40 estaban allá, ¿no? Lejísimos. Claro. Siempre me gustó estudiar, entonces no me amilanaba el hecho de hacer 2 carreras. Y dije, bueno, yo no puedo hacer medicina a los 40. Entonces yo no puedo empezar a ser médica a los 40. Tengo que hacer primero medicina y después a los 40 letras. Me parecía más factible ponerme a leer de grande que ponerme a estudiar medicina. Y así fue. Claro. Me anoté en medicina, hice la residencia de pediatría, y cuando estaba en Panamericana y me enteré que la carrera de edición se cursaba en Filosofía y Letras de la UBA, dije, bueno, era esto. O sea, no era letras, pero era esto. Y un poco IGEA es ese sueño de las 2 cosas en una, ¿no? Los libros y la medicina. Es un poco haber logrado esa síntesis. Me encantaría cursar letras, ¿eh? Ese lo tengo para los 70. Me encantaría, sí, eso de sistematizar la lectura, ¿viste? De decir, bueno, estoy un cuatrimestre leyendo literatura alemana, o un cuatrimestre leyendo literatura hispanoamericana, ¿sí? O un año, no sé cuánto dura. Pero así fue la cosa. Sí. Mira, acá dicen, aguanten las carreras de los 40, dicen Virgin Cindy. Es que no es el cambio de rol. Bueno, sí. Y Rofle 18 dice, y ahí te conocimos los Poiners. Los Poiners, sí. Compañera mía, Romy, de la carrera y después de la cátedra. La verdad es que de Puan, por supuesto, además del conocimiento que me permite hoy dedicarme a esto, yo me llevé gente, pero maravillosa. En lo humano, en todo. Vos sabés que, claro, entrar ya con cierta edad a una carrera y tener compañeras y compañeros tan jovencitos, algunos se habían ido a Bariloche el año anterior, ¿entendés? Muy jovencito. A mí me abrieron la cabeza, y aún hoy piensan distinto, se mueven distinto, razonan distinto. Es tan enriquecedor todo eso, que es lo que yo agradezco eternamente a Juan. Eso y también personas de mi edad que llegaron, o de otra carrera, o de otra disciplina, con quien por una cuestión también de edad te vas reuniendo y que hoy son grandes amigas y colegas, ¿no? La verdad es que no, el paso por Juan fue maravilloso. Todo lindo salió de ahí. Sí. Uno te lleva, ¿no? Hay amistades. Aquí tengo una amiga ahí de la carrera, Rocío. Y a ir redondeando la entrevista. Sí. ¿Cuál es tu libro o libros favoritos y libros
han dejado una enseñanza. Favorito, cuesta un montón, ¿no? Pero el vino del estilo de Ray Bradbury es uno de los que a mí más me gustan, más me llegan, es uno de los pocos que releo. No soy de releer mucho porque bueno, siempre tengo algo nuevo para leer, pero el vino del estilo de Bradbury para mí es maravilloso. Y enseñanza, yo creo que todos. No. Algo te dejan, que después lo aplicás, sí, te enriquecen, aunque no te hayan gustado, aunque después uno diga, no, tal libro no me gustó por esto y por eso ya te hace más rica también. Así que para mí todos los libros me dejaron algo, siempre. Sí, yo sigo con lo mismo. Y me acuerdo lo de Ray Bradbury, que había un ciclo que eran varias series seguidas en el viejo canal US3, y yo me acuerdo que lo estaba siempre, ahora viene una anécdota mía, y mi elogia de la carrera, justo era sobre un texto que era de de esta serie, y en el acto me dijo, cómo viene todo, ¿no? Mirá vos, sí, no, el universo que se te abre es maravilloso. Ay, perdóname que hay una... Sí, Rocío R, mi amiga. Es un cambio, sí. Un montón de... Está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Así que, bueno, ¿querés dejar tus datos de contacto? Si quieren editar un libro, ¿cómo tienen que hacer? Sí, en la cuenta de IGEA Ediciones está el link a la página, y si no puede ser sencillo, info@igeaediciones.com. En la página está el WhatsApp también, por si se quieren comunicar por allí. Así que por correo, por Instagram, pueden dejar un mensaje en Facebook. Estamos en Twitter, por WhatsApp. Así que el nombre en las redes es siempre el mismo, IGEA Ediciones. IGEA Ediciones. Sí, con todo gusto. Gracias, Marcelo. Bueno, ha sido un placer tenerte. Un honor, Jorgelina. Y bueno, les mandamos un saludo y gracias por venir, y gracias a vos en especial. No, gracias a vos, Ananda, por la invitación. La verdad que fue un placer charlar contigo, y cuando quieras que se repita. Mismo digo. Sí. Dale, y a cuidarnos. Dale. Tal cual, te mando un beso, cuídate mucho. Chao, hasta luego.